El Frente Nacional fue un acuerdo político realizado entre los liberales y conservadores para acabar con el partido político del general Rojas Pinilla. Este periodo de tiempo es caracterizado principalmente por la alternancia de la presidencia entre ambos partidos durante 4 periodos, la distribución de ministerios y burocracia en las 3 ramas del poder público, ejecutiva, legislativa y judicial, la elección del candidato presidencial por medio de un acuerdo bipartidista y la distribución igualitaria de las curules parlamentarias hasta 1968. El objetivo principal del Frente Nacional era reorganizar el país luego de la presidencia de Rojas Pinilla. El deseo de terminar con el periodo de violencia bipartidista en Colombia llevó a que los dirigentes de ambos partidos, liberal y conservador, buscaran una solución común a los problemas del país. El 24 de julio de 1956, el liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el Pacto de Benidorm, donde se estableció que por los siguientes 4 periodos los partidos se turnarían la presidencia y se repartiría la burocracia de manera equitativa a los diferentes niveles de gobierno. El primer presidente de este mandato fue Alberto Lleras Camargo, desde 1958 hasta 1962, y el último fue Misael Pastrana, desde 1970 hasta 1974. En el periodo de la coalición bipartidista, se intensificaron las luchas de las clases sociales, posiblemente incluso en mayor nivel que la lucha de los partidos. Estaban por un lado quienes querían preservar el sistema, pero también quienes querían acabar con él. Poco tiempo había pasado desde la creación del Frente Nacional y el gobierno tenía en alto a los jóvenes y estudiantes por su participación en el derrocamiento de la dictadura militar. Pero cuando estos mismos jóvenes notaron el desentendimiento del gobierno con la educación pública, los elevados precios que ponían, la idea de la norteamericanización de la Universidad Nacional y otros cambios que planeaban, no estuvieron de acuerdo, y como era debido, mostraron su inconformidad. Pero al hacerlo, se les retiró todo el apoyo del gobierno y fueron rechazados y tratados de alborotadores. También el sector de los obreros tuvo su preocupación, y reunidos en Barrancabermeja en 1959, expresaron que esperaban que el Frente Nacional no acabara solo con el sectarismo político, sino también con el sectarismo clasista de la época. Pero, aunque se habían apaciguado los enfrentamientos políticos, en la nación surgía un nuevo enfrentamiento, que continuaría hasta nuestros días, entre los actores sociales y el Estado y sistema político. La brecha social no fue una invención de la coalición, pero en ella tampoco se trató de apaciguarla. Este periodo fue testigo de numerosas protestas que surgieron desde los primeros años del Frente Nacional con el alza de los precios del combustible, las medidas represivas que tomaba el gobierno respecto a las peticiones del aumento de los salarios mínimos, los sindicatos, el presupuesto para la educación pública y otras problemáticas fueron junto a los estudiantes y a los sindicalistas protagonistas de esta época de protesta, y su voz se alzaba con más fuerza y energía cuando se acercaban los periodos electorales. Todos estos acontecimientos fueron especialmente frecuentes a finales de los años 60 e inicios de los 70. Pero desde 1971 se unieron los campesinos y los dueños de los transportes al grupo de las protestas. Aún con esta presión, el gobierno no cedía, y su única reacción eran las medidas represivas. No se debe relacionar directamente los gobiernos de turno con el aumento de la inconformidad social, pero considero resaltable decir que 1971 fue el año en el que las protestas sociales llegaron a su máximo, posiblemente también influenciadas por las múltiples invasiones a los predios rurales que ocurrieron en ese año. Las protestas laborales fueron las de mayor constancia en este periodo, pero en general eran muchos y muy variados los protestantes que no se quedaron callados, y con aproximadamente 178 protestas anuales durante todo el periodo del Frente Nacional expresaron sus inconformidades. En la irrupción de las clases medias, el panorama social del Frente Nacional muestra una novedad en comparación con periodos previos, la creciente presencia de clases o capas medias. Aunque en sentido marxista no son una clase con una definida posición ante los medios de producción, generalmente se les identifica con los productores independientes y sobre todo con capas profesionales, fruto de la movilidad social producida por la ampliación del sistema educativo.
Aunque su existencia en el país data de decenios anteriores, su crecimiento y sobre todo su aparición en el escenario público corresponde a los años estudiados. Robert Dix señala que las clases medias constituían un 15% de la población en los inicios del Frente Nacional. Según el mismo Dix, intérprete de la sociología norteamericana de la época, nuestras capas medias manifestaban individualismo, apego a la familia y a lo jerárquico. Léase tradicional en un sentido fatalista. El autor insistía en que en el pasado habían estado al margen de la conducción del país y que para el futuro no se veían mejores perspectivas, entre otras cosas porque les faltaba cohesión y conciencia para proyectarse unitariamente como fuerza social y política. Lo anterior hay que balancearlo con las ansias de cambio que arrastra su novedosa irrupción. Otra característica que no señala el analista norteamericano es que por su heterogeneidad, las capas medias no actúan bajo criterios estrictamente clasistas, sino en beneficio de las colectividades de amplia afiliación y tras demandas no siempre materiales. En pocas palabras, aunque tienen un pie en lo tradicional, sueñan con cambios estructurales y son capaces de incorporar demandas más amplias con las propias. Es esta última capacidad de la que las acerca a los movimientos populares, incluso hasta llevarlos a mimetizarse en ellos. Por eso su papel en la acción social y política es crucial para la estabilidad de un sistema. El problema de la radicalización social del Frente Nacional entonces tuvo que ver con la creciente presencia de las capas medias, que vieron cerrados los canales económicos, sociales y políticos de ascenso, lo que les generó frustración. Como ya se vio, la expansión del sistema educativo, especialmente universitario, permitió la capacitación de mano de obra, que no tuvo salida inmediata en el mercado laboral, o la compensación salarial esperada. Políticamente, los nuevos liderazgos de las capas medias se tropezaron con el cerrado pacto bipartidista. Como eran los sectores medios los que más expectativas tenían ante los cambios en las estructuras económicas y políticas, fueron muy sensibles a las exclusiones que sufrieron dicha frustración, hizo eco y alimentó a su vez al descontento en los sectores populares. Lo ocurrido durante el Frente Nacional fue resultado de tendencias estructurales de la sociedad colombiana, así como de opciones coyunturales de los diversos actores que lo vivieron, en las cuales no estuvieron ausentes presiones de carácter global. La Colombia de los años 50 era aún una sociedad rural con un atraso caracterizado por la consolidación terrateniente en detrimento de formas más modernas de propiedad y de relaciones laborales. Culturalmente la sociedad tenía rasgos clericales que dominaban al país desde la regeneración, pero esas formas tradicionales de existencia social venían siendo socavadas desde decenios anteriores, transformación que se aceleró durante el Frente Nacional. La ampliación de los medios de comunicación, incluida la televisión, abrió nuestra provinciana sociedad a la globalización cultural. La Iglesia perdió el control de los ciclos vitales de la sociedad y de las pautas de educación y cultura. Si estas eran actitudes derivadas de tendencias estructurales, entonces la denuncia se reforzaba al constatar que el único aspecto social incluido en el plebiscito del 57 fue el haber consagrado que el 10% del gasto público debía ir a la educación. Para los años estudiados, el promedio del gasto social fue de un 28%, un poco superior al gasto en seguridad. Lo más significativo es que el gasto social aumentó a lo largo del frente. Si tomamos por separado la educación, se observa que estuvo en aumento constante hasta llegar a superar la meta fijada en el plebiscito, pues en promedio representó el 13% del gasto público total. Incluso estadísticamente se puede arguir que fueron las protestas las que presionaron el aumento del gasto social, el cual hablaría de un proceso exitoso de luchas populares, así solo fuera para que el Estado interviniera con el fin de anticiparlas. Los creadores del Frente Nacional
creían que con atenuar los odios partidistas se abriría para el país una nueva etapa de armonía que permitiría no solo el crecimiento económico, sino mayor bienestar social. Además, el régimen de coalición no solo no impidió el funcionamiento de la sociedad civil, como lo muestra el número de protestas que en efecto se lleva a cabo y que contrasta con la precariedad del periodo anterior, sino que en sí encerraba una promesa democrática, aunque en forma excluyente por lo cerrado del pacto bipartidista nacional. No podemos olvidar que de hecho hubo un manejo excesivo del estado de sitio y de los mecanismos de represión a los conflictos sociales. Si nos atenemos a las razones invocadas por el régimen para imponer el estado de sitio, se puede sugerir que fueron los conflictos urbanos, estudiantiles principalmente, lo que más preocuparon a los sectores dominantes. Lo novedoso del periodo estudiado es que se utilizó no solo contra el adversario político, sino contra el opositor social. Aunque el Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que atormentó a Colombia por más de un siglo y logró la desmovilización de algunas guerrillas liberales, los problemas sociales, económicos y políticos continuaron. El Frente Nacional fue considerado por muchos como una revolución para la cual simplemente no hubo lugar en Colombia, y como un movimiento exclusivo, que impidió la participación de otras fuerzas sin afiliación a los partidos liberal y conservador. Las exclusiones derivaron en una debilidad de actores sociales y políticos, en la que ambos perdieron. Las esferas social y política se alejaron, perdiendo comunicaciones, causando que ambas se debilitaran y trayendo graves consecuencias para el país. Gracias al inconformismo de muchos y de las nuevas ideologías crecientes en América Latina, surgieron nuevos grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 1964, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en 1965, el Ejército Popular de Liberación, EPL, en 1967, el M-19 en 1970 y el Movimiento Armado Quintín-Lamé en 1984. En el año 1950 estaba la señora Barrosa Marín, que es la abuela, ella la bisabuela, se levantó a hacerla el desayuno cuando vio que el pueblo del Villar estaba prendido por los cuatro costados. Entonces llamó a la mamá, que era Tinaíl, que era mi abuela o la bisabuela de Sofía, y le dijo: mamá, el pueblo de prendido, no señora, son los chuladitos que vienen y le echaron candela al fuego, le echaron candela al pueblo. Entonces llamaron a Luis Ángel Arredondo, que es el bisabuelo de Sofía, y el señor cogió y echó la plata en el carriel y huyeron por los cafetales y se vinieron para la ciudad de Cartago Valle. Duraron como 8 días en esa travesía, durmiendo en el monte. Fueron atacados por los ciudaditas y llegaron a los 8 días a Cartago. En Cartago, ahí ya cuando ya estaban en el pueblo, alquilaron el Ángel a un hotel, el Hotel Victoria en Cartago. Después de eso, con el tiempo se desplazó a la ciudad de Buga. Y en la ciudad de Buga, ahí ya comenzaron a vivir, y ahí comenzó a montar negocios, montó el café, montó la lechería, montó la Fama, que es una distribuidora de carne. Y sucesivamente, y ahí cuando ya montó una finca que era una estancia de caña. Entonces ya comenzamos a trabajar todos en el Valle del Cauca, en Buga, y ahí fue donde nosotros nos criamos. Entonces, listo, abuelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Oiga, pero es que a nosotros, ¿por qué fuimos atacados por los conservadores? Porque mi abuelo era liberal. Y cuando nosotros no sabemos nada de política, pero mis tatarabuelos, o sea, los tatarabuelos suyos, los suyos dicen, los abuelos de su abuelo, o sea, los abuelos míos eran liberales, y toda la familia mía es liberal. Entonces los conservadores, que eran los chuladitas en esa época, auspiciados por el gobierno y por la policía, atacaban
a los liberales. Ujú. Y ahí fue donde después del famoso 49, fue la guerra de los partidos políticos, los partidos conservadores y liberales. Y si quieres más historia, le cuento muchas más. No, así está perfecto. Muchas gracias.